¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saludamos. Yo los saludo, porque en realidad Porrini no los puede saludar. La manifestación de Porrini, a Porrini hay que saludarlo, hay que prosternarse ante su figura ínclita, inmarcesible, como le gusta decir al doctor Jorge Ferro, a quien va un saludo enorme. Él está aquí, presente, ubicuo, como Dios, o como los dioses. Dios. Bueno, poco más terrenal y terrestre, valga decirlo, que los dioses. Así que Sebastián Porrini, el ínclito, los saludo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Son las 9 de la mañana. Buenos días. Buenas noches. Depende del momento en el que estén viendo esto. ¿Cómo anda? Bien, usted estaba acostumbrado a la tarde. Por eso. Sí, hemos tenido que hacer un pequeño ajuste en nuestros horarios. Y bueno, qué sé yo. Aquí estamos nuevamente. No hable de ajuste, le pido. No, hay palabras que vamos a tener que desterrar del diccionario cotidiano de la Argentina. Del argentino exquisito. Pero vamos a hablar hoy justamente de la Argentina. ¿No? Hay una cuestión allí. Personaje histórico clave. Así que vamos directamente a los bifes, como decimos aquí en Argentina. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema y a una serie de textos. No vamos a hablar de una o de dos obras o de un autor, vamos a hablar de varios. Porque bueno, hay un interés, ¿qué diré yo? Más bien cercano a la relación que se establece entre historia y literatura, historia reciente y literatura. En algún momento hemos dedicado un programa a Martín Fierro, hemos dedicado un programa a Facundo, a Sarmiento, a la polémica Sarmiento y Alberdi, y pocas veces, creo yo, salvo por esos dos programas específicamente, hemos abordado la temática relacionada con la historia argentina, la historia reciente, una historia social, política, cultural argentina, y sus, voy a usar un término muy literario, muy de la academia, y sus transposiciones. ¡Uy, Dios! Y sus traslados. La literatura, o sea, ¿qué pasa cuando la literatura toma el guante de, ¿cómo decirlo?, operar o de hacerse cargo, si es que se tiene que hacer cargo, por ahí estoy diciendo una tontería, pero ¿qué pasa con un fenómeno tan fuerte en la historia argentina que eso se convierte en materia de literatura, materia literaria? Y en este caso vamos a tomar una figura histórica muy importante, que es la figura de Eva Perón. María Eva Duarte de Perón, personaje que por supuesto no puede pasar de inadvertida en la historia reciente argentina. Conocida a nivel mundial. 60 años de la muerte, ¿estoy bien? No, 70 años, perdón. En el 52. 50, es verdad, 52, 70 años de su muerte. Y bueno, en torno de la figura de, vamos a llamarla Evita, ¿no? Entre los múltiples epítetos que ha recibido, tanto positivos como negativos, a veces más negativos que positivos. La Eva. La Eva, la jefa espiritual de la patria. Y ahí es donde Evita, justamente Santa Evita. Bueno, acá tenemos algunas novelas y algunos comentarios que vamos a hacer. Está el de Gamerro también. Bueno, la aventura de los Digo, la figura de Eva, pero ya viva, ya muerta, ya de pie, ya fantasma, ¿no? Siguiendo al maestro, que bueno, dice, está el simulacro, ¿no? De Borges. Vamos a hablar de él. Entonces, digo, la figura de Evita, y hago una aclaración importante, nosotros no vamos a, bajo ningún punto de vista, lo digo por las dudas, porque si no va a parecer que no vamos a, por lo menos yo prefiero no tomar ninguna postura a favor, en contra, hacer algún alegato, porque queremos centrarnos en el aspecto literario, puramente literario, el personaje, como el personaje y lo que el personaje generó a favor y en contra, ¿no? Como, insisto, esta palabra como fenómeno, ¿no? Es decir, la vida de Eva, 33 años, está La pasión de mi vida, ¿no? El libro escrito por La razón de mi vida, perdón, escrito por ella en 1951, un año antes de morir. Todo el padecimiento de ese cáncer de cuello de útero que la fue consumiendo, y todo lo que gira en torno del universo Evita, ¿no? Los personajes, la política argentina, sin decirlo con eufemismo, el peronismo mismo, ¿no? El peronismo antes y después de Eva tiene un sentido distinto, sobre todo para el pueblo,
o lo que llamemos el pueblo. Y en ese sentido nos gustaría hacer algunos comentarios sobre cómo fue construyéndose la figura de Eva Perón, ya no como personaje histórico solamente, sino como una figura casi, siguiendo a Francisco Bauzá, casi mítica. Sí, ¿no? Claro, en la morfología del héroe sí. Hay un apartado dedicado a los mitos actuales o a la heroicidad cuasi mítica. Yo creo que más que mítico se ha convertido en una figura de veneración, de rechazo. Hay toda una historia en torno bueno, vos sabrás mejor que yo, Sebastián, del cadáver, ¿no? Terrible. Yo acá tengo 2 novelas, una sobre todo, que desarrolla, y bueno, vos tenés el cuento sobre Eva, que trata sobre esta problemática, ¿no? Sí, exactamente. Sin duda es un personaje insoslayable de la historia argentina, de la historia de América Latina también, en algún sentido. Por lo menos creo que la historia argentina de ese periodo es muy conocida en muchas partes del mundo, personaje hasta de una ópera, ¿no es cierto? Sí, de un musical. De un musical, claro. Forma parte películas, muchísimas. Bueno, series. Quiero hablar ahora de una. Bueno, yo creo que la versión que hizo Esther Goris me parece que es la más... una versión canónica. Sí, me parece muy buena la actuación de Esther Goris en ese sentido. Un personaje que en los años 40, 50, fines de los 40, pues la verdad es que la vida pública de Eva Perón, tengámosla en cuenta, son 5 años, sí. Es decir, desde el 47 que ella realiza el viaje a Europa, el famoso viaje consagratorio, ¿no? Que viaja a la España de Franco, viaja a Francia, viaja al Vaticano. En ese momento, un poco es la consagración de esta jovencita, tiene 27 años, o sea, es muy joven, es la esposa del presidente de la República en ese momento, en un momento en que la Argentina era un país acreedor en el mundo, que llevó alimentos para Europa, que parecía una esperanza enorme. Sin lugar a dudas, la vida pública de Eva Perón, que son apenas 5 años, está marcada por una fuerza, por una presencia impresionante. Aparte de la creación de la Fundación Eva Perón, vamos a contarle a nuestro público en otros países del mundo, hubo una fundación con su nombre que hacía una enorme ayuda social a partir de una serie de, de contribuciones que venían tanto del Estado como de la esfera privada, que dio pie a miles de cosas, se imaginarán, a miles de discusiones en torno de corrupciones y demás, pero que obviamente hizo una labor social innegable en la época. Por otra parte, su muerte casi... de una manera casi de un martirio, diríamos, ¿no? Una agonía terrible. Terrible, desde fines del 51, en el que la enfermedad ya se hace innegable, hasta su muerte en julio, el 26 de julio de 1952, fue un martirio personal, pobre, que ella asumió de una manera notable, porque el 4 de junio, o sea, apenas un mes y medio antes, asumía el segundo mandato de su esposo, del general Perón, y valga decir que la famosa escena en la que ella la ponen, tiene que ir de pie, y es una mujer que está absolutamente consumida por el dolor. Le tienen que hacer un armazón, le ponen un tapado de piel encima, estaba con unos dolores impresionantes, imaginémonos, ¿no? Muerta Eva Perón, muchos dicen, termina una etapa del peronismo, es verdad, sin lugar a dudas, ¿no? Se consumió un fuego imponente, ¿no? Esa vida brevísima que llevó a todas las pasiones a favor, creo que la mayoritaria, y en contra, también muy fuerte y muy negada. Pero en medio de eso, tengamos en cuenta que el peronismo no volvió a ser el mismo, fue otra cosa, ¿no? Sin lugar a dudas. Su imagen fue llevada, mi nombre será tomado y llevado, ¿no?, a la victoria, y todas estas frases que quedan, volveré y seré millones, frase que no es original de ella, pero que ella había leído en tanto, es una de Espartaco de Howard Fast, ¿no? Porque ella había sido actriz de radio fundamentalmente, y después de cine, ¿no? La cabalgata del circo y demás, hay una serie de películas, bueno, todo.
Eva Duarte, cuando era Cuando era Evita Duarte o Eva Duarte, exactamente. Y a mí me parece que el que supo entender muy bien la situación en el año 55, cuando ya el peronismo estaba cayendo, la película se estrena en el 56 y tiene todo un doble mensaje, es la película de Hugo del Carril, ¿no es cierto?, Más allá del olvido, donde justamente un marido que pierde a la mujer, ¿no? En fin, todo un doble sentido. Ángel. Sí. Gran película analizada por Ángel de una manera. Sobre todo la dualidad. La dualidad, lo duplo. Porque Evita genera. De hecho, bueno, no quisiéramos abundar aquí, pero hay que hacerlo un poquito, ¿no? Toda la historia. Eva muere en el 52, bien decimos, 26 de julio del 52, hace 70 años, efectivamente. Y en el 55, como sabemos, la Revolución Libertadora, la llamada Revolución Libertadora, un golpe de Estado, derroca a Perón, Perón se va al exilio. Claro, hay un tema con el cuerpo de Eva, ¿no? El doctor Pedro Ara, doctor español, le es encomendada la tarea de embalsamar. Personaje con claro oscuro. Personaje, ¿no? Personaje obviamente de literal incluso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y termina casi una novela de terror, uno puede Bueno, decir. vos sabés que Carlos Fuentes, en torno de la novela Santa Evita, una de las que vamos a comentar, de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que hago el paréntesis ya y me lo saco de encima, no a Tomás Eloy Martínez, sino la serie que se estrenó el 26 de julio en honor de los 70 años por una de estas famosas cadenas de streaming, es absolutamente pésima. O sea, pésima. Si a pésima ya le cabe un grado mayor de significación negativo, es absolutamente pésima. Pesimísima, ¿no? Es muy pésima. Demasiado para nuestro gusto. ¿La quieren ver? Véanla. Lean la novela, que es mucho mejor, aunque tengo mis recaudos con ella. Pero la para serie, mí mejor la otra. Esta pasa el trapo, dicho en términos de La Pasión según Eva de Abel Pose, ¿no? Maestro Abel Pose, Maestro a quien Abel le Pose, dedicamos un programa. Y va a ir nuestro video, por supuesto, también dedicado a él, si lo puede ver. Pero a lo que voy es esto, ¿no? A partir de la Revolución Libertadora empiezan 16 años aproximadamente de un periplo en torno del cuerpo de Evita. Qué horror, Dios. Que es realmente, como bien dijiste, es una historia casi de terror. Bueno, decía, Carlos Fuentes, en función de Santa Evita, dice que es una novela gótica, una novela de fantasmas, de horror, porque efectivamente, muerta Eva Perón, embalsamado el cadáver, con el proyecto incluso luego de ponerlo en un mausoleo histórico, claro, que sé cuánto, era la idea. El cadáver desaparece, obviamente estaba en la CGT. Lo secuestra una partida de militares a cargo de un jefe de inteligencia, el coronel Murray Koenig, personaje también de facto de la novela Santa Evita, y a partir de allí, bueno, hay como varias versiones, ¿no? El cuerpo viaja a Italia, lo entierran en una tumba bajo el nombre de no sé qué Maggi, una cosa... María de Magistris. Todo un doble sentido. Todo un doble sentido, ¿no? Y empieza ahí es donde empieza a diluirse, y yo voy a decirlo así, a literaturizarse. Claro. Un poco, esta cuestión que genera... Sí. O sea, yo te cargo siempre de la emanación de Porrini, es una emanación. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, lo que genera es eso, ¿no? Es mucho más terrible que cualquier ficción. Sin duda. Lo que produce, ¿no? Esta cuestión de qué hacemos con un cuerpo embalsamado. De alguna manera, la libertadora, la Revolución Libertadora, entiende que ese cuerpo no puede estar presente. Es decir, la mejor manera de anular... Un símbolo enorme. Claro, eso no, claro. Símbolo enorme. Es decir, ¿por qué? Porque si la enterramos, la exponemos, vamos a pisarnos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Es decir, el pueblo, las masas, ¿no? Van a tener un lugar de idolatría, casi diría yo, la consagración de una santa. Claro. Por eso Santa Evita, ¿no? Claro. Tomás Eloy Martínez. Sí, señor. Y además, esta idea de quienes dicen, bueno, lo hacemos desaparecer, el general Koenig, protagonista del cuento de Rodolfo Walsh,
tiene una obsesión muy particular. Ahí vamos, ¿no? Después vamos a ir a eso. Entonces, bueno, a partir de allí empieza una serie, obviamente que sobre Eva, sobre el peronismo, sobre el fenómeno que gira en torno de ello, hay varias interpretaciones literarias, breves. Está el cuento, bueno, sobre el peronismo tenemos Cabecita Negra de Rosemacher, tenemos La fiesta del monstruo de Bioy Casares y de Borges, más que nada a favor en contra, la señora muerta de David Viñas, que es un gran cuento, por cierto, pero de pronto vamos a pensar en estas interpretaciones después de la muerte de Eva, ¿no? Hay una obra de teatro, creo, de Coppi, Evita Vive, no, Evita Vive es de Perlonguer. Por ahí estoy equivocado, no sé, porque Perlonguer escribe un poema. Sí, exactamente, en torno al cuerpo. Bueno. Y hay una obra de Coppi, sí. Evita, no sé cómo era el nombre, disculpen la falta de referencia, pero hay dos novelas, y hay varias, ahora vamos a hablar de una que está por salir en algún momento, que de algún modo me parece que son, para leerlas en tándem, expresan con mucha claridad ese problema de entender el cuerpo de Eva y de entender la figura de Eva, su muerte, su agonía, su pasión y su consagración como santa, ¿no? Como diría el querido Pablo Gizara, Nuestra Señora de los Toldos, como dice, en función de que ha nacido en los Toldos. Bueno, ahí hay otra observación que tendríamos que hacer. Si te parece, no sé por dónde... Arrancá por las novelas, dale. Yo pensamos en hablar de dos novelas. Vamos a ir en orden de publicación. En 1994, Abel Pose publica La Pasión según Eva, una novela descollante, hermosa. Hermosa no por el contenido solamente, sino por las decisiones, exactamente, las decisiones que toma Abel Pose. Y acá empieza con Abel Pose, me parece, y luego Tomás Eloy Martínez lo lleva in extremis a un punto discutible, que es la dificultad que genera el fenómeno Evita, y pensemos que tanto Abel Pose como Eloy Martínez no eran peronistas, ¿no? Eran totalmente las antípodas. Lo que genera el cuerpo de Eva, la figura de Eva, empieza a confundir la realidad con la ficción. En ambos casos, la novela de Abel Pose es mucho más literaria, mucho más novela, hay mucho más trabajo con el lenguaje. La novela de Eloy Martínez es mucho más periodística. Pero hay una marca, ¿no? Exactamente, hay una marca en Abel Pose que se esfuerza de algún modo por decir, bueno, esto es una novela, sí, macanudo, pero por ciertas marcas paratextuales, la nota inicial, por ejemplo, y la documentación de fuentes al final, que por momentos uno dice, bueno, es una novela, pero ¿por qué el interés de Abel Pose? ¿Por qué tiene tanto interés en deslindar las fuentes que le fueron dadas para poder escribir esta novela? Porque de algún modo Abel Pose entiende, creo yo, esto es una hipótesis, y si Abel de este video puede llegar totalmente a desecharla, entiende que es tan potente la figura de Eva que trasciende incluso los límites de lo real para inmiscuirse en una ficción lírica por momentos, ¿no? La voz de Eva es la voz tutelar de una serie de voces, como bien dice Coral, como bien decía Sebastián Coral, en las que vemos los últimos 9 meses de vida de Eva Perón. Son 8 capítulos divididos. 9 meses más horrible. 9 meses de su vida, obviamente. También 9 meses. 9 meses, muere a los 33 años. Santa Evita, hay todo un simbolismo, ¿no? Allí, 5 años de vida pública, claro. Una vida pública más breve que su propia vida, pero que vale por los 33 años vividos. Entonces Abel Pose empieza diciendo lo siguiente, me permito leer la nota inicial. Sumario existencial de la personalidad del caudillo más fascinante de la Argentina de este siglo. Biografía coral. Novela de todos. Biografía de grupo con personaje central, de Capelina, sonriente. Hay un juego con la sonrisa, muy importante. Con fondo de coro y pueblo. El novelista ha sido más bien un coordinador de las versiones y peripecias que fueron delineando el mito, ¿no? Hay 3 cuestiones. Primero se autopercibe novelista, o sea, esto es una novela. Pero luego, coordinador de las versiones y peripecias
o sea que hay una documentación detrás de esto, Sí, que fueron delineando el mito. claro. O sea, hay una construcción también inefable en torno de entender o tratar de raspar, ¿no? de Exacto. atisbar Ujú. el mito o el fenómeno Eva. Pero también es necesariamente un viaje a la Argentina profunda y aquel Buenos Aires en su apogeo de fiesta lúdica y apuesta vital con media luz de tango que Evita intentaría tomar por asalto. En realidad se encontraría con otro escenario, con el leviatán del Estado, transformándose en la mujer políticamente más poderosa de un mundo de machismo universalizado. Todas las circunstancias son históricas, todas las palabras, o casi todas, surgen de versiones reconocidas, de declaraciones o de textos. Al final del volumen, el lector encontrará una lista de indispensables agradecimientos y una somera bibliografía. Roland Barthes afirmó que la novela es esencialmente muerte porque transforma la vida en destino. Desde la larga muerte de Eva Perón, tan cruel y desproporcionada con su corta vida, el novelista trató de recuperar su destino, que fue de iluminada y desafiante tragedia. Mito, tragedia, Claro. peripecia. Claro. Digo, no elige cualquier palabra No, para por supuesto. referirse a. Novela, biografía coral, es un coro. Bueno, es la una tragedia. pasión, Es una pasión. La pasión según San Marcos. La pasión según San Marcos. Digo, hay una referencia, no solo bíblica, hay una referencia también a la idea de pasión entendida como fervor, pero también como pasio, ¿no? Como padecimiento, como patos. agonía. Exactamente, Claro. patos. La novela obviamente tiene, como bien dijimos, una construcción coral, está sostenida por la voz de Eva, ¿no? que sostiene gran parte de la novela. Cada capítulo, son 8 capítulos sin numeración, de extensión desproporcionada, no es que tiene tantas páginas cada uno, sino que va y viene, y va recorriendo, como bien decíamos, los últimos 9 meses de su vida. Y por ejemplo, el primer capítulo empieza con el siguiente epígrafe, que se le atribuyen a Eva. Solo 9 meses. 9 meses y 15 días, 9 meses, un mes, solo 9 veces, 9 veces un mes, solo 9 veces esto que pasa volando un mes. Y así cada capítulo va marcándonos la temporalidad y hay un ir y venir entre el momento que está viviendo esa agonía con su confesor, su amigo Renzi, la intervención de los doctores, del padre Benítez, claro. De los doctores, ¿cómo se llama? Tayana, Albertelli, los que la atendieron, sí. La intervención de Ara, digo, toda esta cuestión de la vida propia de Eva siendo joven, la reminiscencia de su abuela, de sus antepasados, una reminiscencia asociada a lo gauchesco, una tradición, casi una estirpe de guerreras, entre comillas, su intervención en político, todo está puesto en la novela, como bien decimos, con un tutelaje coral sostenido en la presencia y en la voz propia de Eva Perón. Está, por supuesto, la figura del general Perón, inevitable, y yo quisiera leerles un fragmento porque sabemos que en 1971, ¿no? A ver, sí en el 71, sí. El cadáver finalmente es devuelto a Perón en España, en Madrid. Me permito leerles una parte porque me pareció interesante. Usted ya sabe, habla Eva, ¿no? Fue o velorio más grande del mundo. Vinieron de RKO a filmarlo con el grupo de técnicos que trabaja con DeMille y John Huston. Si hay algo que nos sale bien a los argentinos son los velorios. Somos grandes veloristas. Como siempre, la sustancia de tanta forma fue el llanto, el dolor profundo del pueblo, de mis descamisados. Bueno, acá, obviamente, se toma la voz de claro. ¿No? El doctor Ara, especialista en extrañas artes egipcias, cobró 100.000 pesos por embalsamarme. Fui totalmente ajena a esa insólita voluntad momificada. Pero me agrada, soy mujer y ya saben mi vituperada pasión por el lujo y la cosmética. De hecho, la novela empieza con una referencia al cuerpo, a la cosmética, a la ropa, a los perfumes. Durante más de un año, Ara se encerraba por las noches en la CGT y me inyectaba por la vena del tobillo sus líquidos de la eterna juventud. Trabajaba calladamente como un dador de no vida, de pura apariencia, según antes,
artes que se remontaban por el Alto Nilo hasta 4000 años antes de Cristo. El baño de Natrón, alcoholes inyectados a 60 grados en piletones de acero, tricloros, cristales de timol, parafinas. La ciencia secreta, durante el día me exhiben en la Confederación del Trabajo, bajo un cristal. Desde lo alto el doctor Ara con un largavistas controla que no avance sombra de corrupción bajo mi piel. Cuando ocurre, me hace retirar y proseguimos en el trabajo nocturno de los piletones. Quedé bien sonriente. Yo, que me quejé al padre Benítez de no haber vivido en la sonrisa, ahora tengo una eternidad para mi leve sonrisa. Bueno, avanza un poco más, bueno, no quiero ver, pues muy largo. La enemiga soy yo, siempre lo dije, en el 55, cuando los discípulos del infusilado general Menéndez arrasaron con la democracia del pueblo, fui secuestrada y maltratada, ¿no? Y ahí empieza a relatar brevemente, su periplo, ¿no? Volví a Roma, todo por haberme dado vuelta aquella vez en la Fontana di Trevi para arrojar esa moneda sin mirar en el fragor de los chorros de agua. Pasé años hasta que en 1972 aquel oficial elegante tomó la puerta número 8 de Campo de Mayo para que entrase Menéndez a alzar la caballería. Decidió, después de 17 años de humillaciones, mandarme en una camioneta a través de la Costa Azul hasta Madrid. Ahora era teniente general y presidente de facto. Allí nos reencontramos, como siempre, en silencio. Era una mañana como solo las puede tener Madrid, cuando quiere. Y él vio que yo le había guardado mi levísima sonrisa. Y nos volvimos a decir todo, como cuando comíamos en el Múnich de la Costanera, y cuando él, con el café, encendía aquel cigarro negro que olía igual al del abuelo Diógenes. Yo creo que, ¿por qué elijo este fragmento? Porque ahí es donde vemos la calidad de cómo Abel Pose, cómo puede literaturizar un hecho terrible y llevarlo por momentos a picos de un lirismo y de una cadencia y de un ritmo que convierten justamente a esta figura, estemos a favor o en contra, en una figura, insisto, casi mítica, Sí, ¿no? sí, sin duda. Casi divina por momentos. La novela, por supuesto, tiene su complejidad, es por momentos ardua, densa, pero, insisto, ¿no? Tiene este registro de distintas voces que van construyendo una especie de rompecabezas, en el que justamente encaja toda la historia relacionada con los últimos 9 meses de Eva Perón. Y por supuesto la voz, ¿no? Los momentos en los que aparece la voz de Eva son los de más lirismo, los de más. Es decir, difícil es imaginar, o por lo menos a mí me cuesta imaginar, habiéndola escuchado a Eva, que por momentos pensara, no sé, en ese arte. Eso ya es factoría de Abel Pose. En el 95, un año después, Tomás Eloy Martínez vuelve a la carga con una novela sobre el peronismo. Ya había escrito la novela de Perón en el 93, por ahí, 92. Parece que un poquito antes. Un poquito antes, ¿no? Pero, 89. Puede ser. Bueno, no importa. Fines de los 80, principios de los 90. Pero en el 95, ya publicada La Pasión según Eva, Eloy Martínez viene con Santa Evita. Santa Evita es una novela también que podríamos llamar periodística más que literaria, desde mi punto de vista, y que efectivamente se centra en el periplo del cuerpo, del cadáver de Eva Perón, y hay 2 protagonistas fundamentales en la novela. El cuerpo, como tal, el cuerpo embalsamado, y el general Koenig, ¿no? Y todo lo que gira en torno de este hombre que se obsesiona tanto por el espionaje de Eva Perón y por el secuestro del cuerpo que termina destruyéndose, autodestruyéndose. Pero lo que genera, desde mi punto de vista, y lo digo así con una especie de pequeña crítica a la novela, es que Eloy Martínez no se termina de definir, esto lo hablábamos en algún momento, no termina de deslindar su rol como periodista, el escritor, Claro. y como novelista. Abel Pose toma una decisión. Dice, el novelista se pone en tercera persona. Yo soy novelista. Exacto. Acá puede haber, sí, registro bibliográfico, todo, pero eso es una especie de barniz para decir, bueno, esto más o menos puede ser leído como un hecho histórico, periodístico. Pero Eloy Martínez directamente se pone él como protagonista. Es obviamente un relato también con momentos de cierto lirismo. Yo les voy a leer solo el principio, porque me parece bien logrado, como juega por momentos con un lirismo que no se acerca al de Abel Pose, pero vale.
Dice así, capítulo 1, Mi vida es de ustedes. Al despertar de un desmayo, que duró más de 3 días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. Qué sé yo, digo, hay un grado de elaboración, todo, pero luego la novela empieza a recorrer un periplo también con varios personajes, pero lo que no me termina de cerrar, dice Vargas Llosa, en un momento leí una crítica, ¿no? Una reseña de la novela, es una ambición deicida la de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Es decir, claro, tratar de totalizar un fenómeno, y creo que el producto es bastante bueno, está muy bien hecho, pero no logra captar la esencia, me parece, de lo literario puramente. No sé si coincidirás conmigo. Sí, tiene una base. De hecho, el final de la novela, no les voy a contar de qué va, pero también bueno, hay una vacilación, claro, una vacilación que como lector a mí me generó como diciendo, bueno, no hacía falta poner esto, no hacía falta. A ver, lo voy a tratar de decir de una manera muy clara. Es evidente que Eloy Martínez está fascinado con la figura de Eva Perón, fascinado al punto tal de que escribe un texto de casi 400 páginas. Pero justamente yo creo que esa fascinación lo ha obnubilado tanto que no termina de decir lo que quiere decir, claro, en la novela. Es cosa que logra Abel Pose. Abel Pose sí es el final de la novela. Yo me pregunto a veces cuáles son las operaciones que ocurren en ciertos ámbitos de la literatura como para consagrar una por sobre otra en torno de una novela que está mejor escrita, que es mejor novela. Por eso digo, Abel Pose es más novelista. Por otra parte es una devoción, ¿no?, hacia el personaje. Que también, no es que una es negativa y otra es positiva. También hay una fascinación de Pose, que no obsesión, no como fascinación. Sí. A ver, Pablo Gisara, nuestro querido amigo y compañero de ciertas tropelías, a quien estamos tratando de recuperar Exactamente, para el Tribunal Mayor. Exactamente. Vaya un saludo también, que fue quien hemos tenido varias charlas en torno de estas novelas. Pablo Gisara él dice, esto es una trilogía. Dice, está La Pasión, está Santa Evita, y él está terminando, ya la tiene terminada, en realidad la está corrigiendo, su novela sobre el tema, pero ¿no? Claro. Que tiene que ver con la luz. Y, bueno, además, Pablo tiene una mirada interesante que no quiero desarrollar yo porque me parece que le corresponde a él y no quiero malinterpretar sus palabras, pero él me decía esto, ¿no? En cierta manera, a favor, en contra, es inevitable que un espíritu sensible, con cierto grado de sensibilidad estética, literaria, no se sienta, digamos, atraído por lo menos a escribir, no sé, un cuento, una novela, un poema, algo sobre el fenómeno Evita. Sin duda. Más allá del peronismo propiamente dicho, ¿no? Más allá, insisto, ya detractores, ya a favor, lo que fuere, es inevitable considerar que hay allí una emanación de algo que sucedió en la historia argentina, lo que no podemos deshacer. Sin duda, es verdad. De hecho, inmediatamente, y en los años 60, cuando todo esto estaba escondido, cuando existía la persecución hacia el peronismo, que estaba proscripto después del 55, ya había autores que lo habían trabajado, o sea, era un tema innegable en algún aspecto para cierta intelectualidad. Yo me voy a ocupar de 3 cuentos, a favor, en contra y demás. Igualmente, los que parecieran estar a favor no vienen desde el campo puro del peronismo, valga decirlo, porque los 2 autores que se van a ocupar, uno sí termina en el peronismo, otro no, y el tercero, bueno, por supuesto no, de ninguna manera, porque cuando lo nombres se van a dar cuenta enseguida.
Yo quería empezar por Las malas costumbres, justamente, el libro de David Viñas, donde está la señora muerta, en 1963. David Viñas fue un gran crítico de la literatura, historiador de la literatura argentina. Su historia social de la literatura argentina es muy buena, la verdad que a mí me gusta más que otras que se han publicado cercanamente. David Viñas tiene momentos de lucidez. Tiene momentos de gran lucidez, hay textos que están muy bien analizados, sobre todo sobre los hombres del 80, tiene un gran texto. Y aparte un escritor de ficción, fundador de la revista Contorno, bueno, fue toda una época en los años 50, y un hombre que perteneció a la izquierda, ¿es cierto? O sea, no era propiamente el peronismo, sino de la izquierda orgánica, por decirlo de una manera, ¿no? Esta izquierda más del PC, más de una tendencia antiperonista, porque hay que decirlo, la izquierda argentina fue antiperonista, marcadamente, tanto el PC como el Partido Socialista, como los grupúsculos de trotskistas y demás, siempre fueron antiperonistas, al que veían como una especie de fascismo, ¿no? En cierto modo. Paréntesis, vale a decir, el viaje de Vital en el 47 a Italia la trae cambiada, es decir, Evita viene cambiada físicamente, ¿no? Ha viajado con capelinas y viene de rodete y de traje sastre, o sea, se ha convertido en una mujer en otro sentido, ya viene para un trabajo, ¿no? Y ella trae justamente toda una mirada nueva en torno del trabajo social que el mismo Perón ya tenía, ¿no? Por supuesto. Pero vuelvo a David Viñas. El cuento es un cuento irónico, ¿no? En resumidas cuentas, lo que ocurre es lo siguiente, el argumento es muy simple. Es un personaje, un hombre que ve una larga fila de espera, se pone a hablar con una mujer que está bonita, ¿no? Hay una larga fila de espera, vamos a aclararlo, es el velorio de Eva Perón, que fue multitudinario. Pueden verlo incluso en imágenes en YouTube, sin duda, con antorchas, una cosa imponente, días duró. 2 millones de personas. 2 millones de personas en una Argentina que en ese momento tenía 10 millones, sería más claro, nada. O sea, buena parte. En todo el país se montaron, por otra parte, como especies de altares o capillas ardientes en su homenaje. Había guardias constantes y demás. Yo tengo la versión opuesta, ¿no? Desde mi familia tenían que ir a hacer guardia y había, bueno, relatos terribles. Pero este hombre que ve a esta mujer, que está cansada, que le ofrece tomar un café y demás, y bueno, obviamente hay como una especie de flirteo, por Escarceo amoroso. Escarceo amoroso, claro. Y se suben a un taxi y deciden ir a pasar una noche de intimidad. Y claro, está todo cerrado. Claro. Y bueno, lo final es terrible, ¿no? Porque después permítanme así, de cierto manoseo, ¿no? Que ya ha llegado a límites. Qué sutil que es corriendo. Totalmente. A estos temas tan pueriles. Totalmente, ¿no? Después de unas caricias un tanto osadas. De unos rozamientos. Claro, están yendo en busca de un lugar íntimo, está todo cerrado a raíz justamente del velorio, y este hombre deja ver pero qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué tal cosa? Y entonces, claro, hasta el mismo taxista le dice, por el velorio de la señora, ¿no? A ver, por esa yegua, claro. Término que se usaba desde el más duro antiperonismo, y ahí entonces ella reacciona diciendo, no, eso no, ¿es cierto? Eso no te lo voy a permitir, y se baja del taxi. Es decir, todo lo demás, todo lo que tenía que ver con la entrega de su propio cuerpo, no había ningún inconveniente, pero no se toca lo intocado, ¿no? Viniendo desde una mirada como la de David Viñas, el cuento, si bien resulta irónico y demás, refleja algo que es verdad. Es decir, yo recuerdo haber conversado en una época, hace muchos años, con personas afectas al peronismo, que se podía discutir a Perón, se lo podía discutir, pero a Eva Perón no se la podía tocar, ¿no? Eran cosas diferentes. A Perón se lo puede discutir, incluso hay cosas que sí, que no. Muy bien, todo bien, a pesar de que estas personas son fieles, leales, palabra que el peronismo le gusta, leales a la doctrina peronista, pero Perón se lo puede discutir. Incluso hay cosas, hasta en algún momento se vuelven como más críticos. Pero Eva Perón es, como decía Diego, una consagración, es intocada. En el cuento se ve eso, ¿no? Todo muy bien, pero no toques a la señora, ¿no?
que por otra parte era el símbolo en ese momento del máximo dolor en la Argentina. Diego, ¿querés agregar algo? No. Estaba pensando en el cuento de Viñas. Es muy bueno, muy bueno. Está narrado con ironía. A mí Viñas, eso iba a decir una boludez, pero Viñas me gusta más como cuentista que como novelista. Sin duda. Yo he leído los cuentos, leí Un Dios cotidiano. Un Dios cotidiano, es una novela en realidad, pero... yo leí sus obras de teatro también. No. Maniobras, pero justamente en el cuento está planteado también el frío, ¿no? Porque estamos en julio, claro, la humedad, Buenos Aires helado, ¿no? Y ese clima está muy bien logrado. Muy bien logrado. Justamente, es el frío frente al calor, ¿no? Muy bien observado, el calor de la pasión de ambos, claro, pero también el calor de la pasión de ella por su líder muerta, claro, por su, digamos así, por esa devoción, ¿no? Propia de 70 años después, se han limado estas asperezas, uno puede decir que las cosas se han limado. Es difícil encontrar hoy en día algo muy tan brutalmente crítico, me sale, pero no es así, despectivo hacia Eva Perón. En realidad uno encuentra grises en los más críticos. Y obviamente sigue encontrando la gran pasión de quienes la consideran una santa, por retomar las palabras. Los dos mitos, ¿no? El mito blanco y el mito negro. Sí, ¿no? Totalmente. Pero ya el mito negro... El mito negro ya es menor y creo que se ha aprendido que ha sido un personaje histórico innegable en la historia argentina. Sí. Más allá de que estemos a favor o en contra de su acción, o de su vida, o de ciertas frases, o de ciertas actitudes, no importa, es innegable, ¿no es cierto? Eso es innegable. El segundo cuento es el de Borges, Jorge Luis Borges, el simulacro. Bueno, Borges, vereda opuesta, ¿no es cierto? Directamente yo diría, no vereda opuesta, orilla opuesta, ¿no? Borges profundamente antiperonista. Creo que nos reímos siempre cuando hablamos entre nosotros que decimos el horror del peronismo. El horror, ¿no? Era el horror, era el espanto. Borges no pudo escribir sino un enorme texto de odio. Lo digo así, yo lo quiero mucho a Borges, pero lo entiendo. Escribió un texto de odio que forma parte hoy lamentablemente de su obra completa. Lo digo porque yo no vengo del peronismo, vuelvo a decirlo, pero me parece que las cosas se han limado de otra manera. Es un texto que está escrito con un profundo odio, porque es un texto breve en el que se ridiculiza estos altares, estas capillas ardientes que se hacían en el interior del país. Él dice que llevan una muñeca, ¿no es cierto? La ponen, estamos en el Chaco, en un lugar así muy humilde, en el interior, se pone como un cajón, ponen una muñeca y le ponen velas, ¿no? O sea, es todo un simulacro en el fondo. Y el relato encierra un enorme desprecio hacia esa actitud. Un desprecio que tiene que ver fundamentalmente con el profundo dolor, con el profundo enojo que sentía Borges y que sentían sus amigos y que sentía todo un grupo muy grande de argentinos en torno a lo que significaba el peronismo. Hay que decir la verdad, había que vivir el peronismo no siendo peronista en los años 50, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? El callarse la boca, el tener que bajar la cabeza o bien ir preso. ¿Por qué? Recordemos, Ricardo Balbín estuvo preso, Alfredo Palacios estuvo preso, que eran los dirigentes de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista. Hubo cantidad de dirigentes que pagaron con cárcel esos momentos. Los años lavaron esas cosas y comprendieron otras cosas, pero también hay que tener en cuenta que era así. Diarios que se cerraban, voces que se acallaban, era todo el día un mensaje absolutamente a favor del régimen. Cuando digo la verdad, lo digo, no hacía falta, porque la mayoría del pueblo era profundamente peronista, así que no hacía falta, miren, le podían haber dejado, yo siempre digo, cerrar el diario de la prensa fue una estupidez, entregárselo a la CGT, bueno, como decía, había que haberlo dejado que hablase y se terminó el problema, pero bueno, eran reacciones de la época, también había odios muy larvales y muy cerrados, atávicos, diríamos, en algún sentido. Y el tercer cuento es el mejor. También escrito por una persona que no viene del peronismo, que viene más bien de una tendencia de izquierda y que va a formar parte de lo que después va a ser el peronismo de izquierdas, esta cosa tan particular que se dio, que es Rodolfo Walsh. En
en los años 1964, publica Los oficios terrestres, un libro de cuentos muy bonito, tiene un par de cuentos que son espectaculares, aparte de este, y el cuento se llama Esa mujer. Esa mujer. ¿Esa mujer por qué? Primero vamos a aclarar el título, porque era el término que usaban los antiperonistas para referirse a Eva Perón, ¿no? Es decir, le decían la Eva, contrario a Evita, que verán el diminutivo afectuoso, cariñoso, ¿no? Esta idea, aparte esta idea de que era muy jovencita, aunque con una polenta imponente, con un compromiso imponente, frente a esa mujer, esta cosa que es casi como un objeto, ¿no? El cuento yo les voy a leer fragmentos, está perfectamente narrado, es decir, demuestra un Walsh que ya ha llegado a un punto de, ¿cómo decirlo?, de cenit en su obra. Después de los cuentos policiales, que no son malos, tampoco son geniales, son bastante clásicos, pero en este caso un clima maravilloso. No se sabe dónde está el cuerpo de Eva Perón en el momento que lo escribe, tampoco es algo que esté formando parte de la investigación periodística del momento, porque eran épocas de democracias, entre comillas, endebles, ¿no? Gobierno de Frondizi, gobierno de Ilia, estos gobiernos medios titiritescos, ¿no? Con mejores intenciones o no, pero con un peronismo proscripto, ¿no? Y una prosa tan elegante, acerada y yo diría fría por momentos, que marca el clima de tensión que se vivía. El cuento empieza con esta frase: el coronel elogia mi puntualidad. Es decir, hay un coronel, que es ni más ni menos que germano, descendiente de germanos, es puntual como los alemanes, dice, o como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Miren, son 4 oraciones. Es perfecto, perfecto. Es decir, esta idea de que están sentados dos personas que son las antípodas del pensamiento. El whisky, que va a ir aumentando, ¿no?, en esa tarde que está cayendo en un departamento de la avenida Callao, ¿no?, una avenida muy importante de Argentina, en cierto lado bastante aristocrática, en la que uno puede ver ese caer del sol que va volviendo la habitación, ese living, donde hay unos falsos Figaris, un falso Yonkind, ¿no? Todo tiene un doble sentido, porque la ambientación hace referencia a que a más la apariencia que la realidad, ¿no? Y los inevitables, ¿cómo decirlo?, las inevitables cicatrices que ha dejado y que está dejando el enfrentamiento entre los argentinos en ese momento, del cual el cuerpo de Eva Perón es claramente una moneda de cambio terrible, ¿no? Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos de Meissen y Cantón, sonrío ante el Yonkin falso, etcétera, etcétera. Pero hay algo que dice, hay un potiche de porcelana de Viena al que le falta una esquirla en la base, una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿No? Entonces, todo lo que está allí, todas las cicatrices que han quedado de los atentados que el peronismo está realizando, grupos del peronismo están realizando para castigar, uno diría, también ajusticiar desde su punto de vista a quienes se han robado el cuerpo de Abraham, está narrado con una sutileza notable, porque no es solamente la bomba y punto, está todo en elipsis. El cuento maneja muy bien las elipsis, esta idea de que lo no dicho, de hecho el nombre, esa mujer, no se la puede nombrar, ¿no? La pobre quedó muy afectada, está hablando de su mujer, pero a usted no le importa esto. ¿Cómo no me va a importar? Oí decir que al capitán N, ¿ven?, y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia después de aquello. Y el coronel se ríe y dice, la fantasía popular. O sea, siempre negando esta idea de que en realidad el cadáver de Eva se ha convertido en algo que no solo es una moneda de intercambio, sino que es un cuerpo maldito, de carga de lo maldito. A la pastora le falta un bracito, se empieza a observar que todo lo que rodea está golpeado, o sea,
ha habido un remesón enorme y el periodista que viene, no podría decir es el alter ego de Rodolfo Walsh, obviamente, lo está escuchando y de alguna manera entran a medida que va tomando whisky en un tono de morbo terrible. Esa mujer, le oigo murmurar, escuchen bien, estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. El coronel bebe, es duro. Desnuda, dice. Éramos 4 o 5 y no queríamos mirarnos. Estaba ese capitán de navío y el gallego que la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando la sacamos del ataúd, el coronel se pasa la mano por la frente, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso, punto suspensivo. El cuerpo de Eva ejerce sobre quienes la robaron, así como ejerce una devoción sobre quienes están peleando por recuperarla, sobre quienes son sus devotos, por decirlo de alguna manera, ejerce sobre estos que lo están reteniendo, que lo han robado y demás, un atractivo que tiene carácter sexual, me permito decirlo, pero de una manera notable. Es decir, en el fondo están tan enfermos, están tan desquiciadamente entregados a lo peor, que el cuerpo de Eva se convierte en el manoseo, la necrofilia, que es un espanto. Esos roñosos no me van a agarrar descuidado como la vez pasada, está armado, ve sombras, ve aparecerse cosas. En el fondo es el gran castigo por el mal que está haciendo, la gran maldición, ¿no? Así como los cuerpos de los faraones. La profanación, el cuerpo de los faraones. Bueno, porque estaba embalsamada. Es decir, y habla, claro, es decir, al estar embalsamada, también hay una referencia a la profanación, término muy bien usado, digo exacto, de los cadáveres de los antiguos faraones, en ese derecho que tienen a descansar en paz, esa profanación. Bueno, aquí pasa de una manera espantosa, porque si bien el cuerpo de un faraón hoy está en un museo y de alguna manera ha formado parte de una consagración, en otro sentido, una consagración civil, digamos, ¿no? El cadáver de Eva, el cuerpo de Eva, se convierte en un elemento de lo más bajo, y todos ellos enloquecen. En el fondo, todos los que llevan el cadáver de Eva van a enloquecer, incluso los malos tratos. Beba, dice el coronel, bebo, me escucha, lo escucho, le cortamos un dedo. ¿Era necesario? El coronel es de plata ahora, la luz, ¿no? Se mira la punta del índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza, tantito así, para identificarla. ¿Se dan cuenta que era como una profanación doble, ¿no? Como una ¿cómo decir? Un insulto, algo que no era necesario, porque era el cadáver de Eva, no cabía duda, no cabía ninguna duda. Sobre todo porque está la cuestión de que hubo 3 copias, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cuál era el original? Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, porque en ese momento no se sabía realmente, y es el gran tema de Pablo Pizarra, sí. No lo voy a desarrollar porque eso lo tiene que hablar Pablo muy bien. El tema ¿es este o es una copia? ¿Es una copia o es aquel? Bueno, evidentemente, ¿dónde fue a parar? Porque había una enorme devoción por una parte y también una enorme fuerza por querer conservarlo, esconderlo y no dejarlo en manos de los buitres que estaban rodeando la situación. Pero el cuento ronda algo, el lugar. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Pregunta que no puede responder. No puede responder porque lo sabe. El coronel lo sabe dónde está. Es mía, dice simplemente. Esa mujer, volviendo al origen del cuento, es mía. La posesión del cuerpo, en este caso, una posesión macabra, morbosa, sin sentido, injustificada, anticristiana, todo lo que querramos, ¿no? Contrario a todo principio de buena tradición, convirtió al objeto en un objeto más deseado y en segundo lugar maldijo a quienes se lo llevaron. Si ustedes ven las vidas reales, que Eloy Martínez la cita, de todos
los que estuvieron en derredor del cuerpo de Eva en su profanación, se van a dar cuenta que murieron no solo de la peor manera, sino mataron a su esposa, embarazada, es decir, veían cosas, estaban locos. Este está enfermo de alcohol, pero a la vez una posesión por ese cuerpo del que, insiste, bueno, está desnuda, ¿no? Dicen, qué sé yo, esto ahora también en el terreno de lo literaturizable, de lo conjetural. Qué linda esa palabra. Sí, hermosa. Poema conjetural. Zumban las balas. Que aparentemente el coronel la tenía de pie en su despacho. Es una cosa, bueno, increíble, supuestamente. Porque era un macho. María Luisa Bember, claro, la cineasta, supuestamente lo vio. Bueno, entonces, más allá de esto, sé que estaba pensando en esa dimensión casi sagrada, bueno, casi no, sagrada, profanada, vituperada, ¿no? Y en el juego de la oca, donde Pablo está presente, claro, inevitablemente. El juego de la oca es eso. Claro. El juego de la oca es, allá está. Lo digo por eso, vamos a mostrarlo, el primer tomo de la trilogía de Pablo. Sobre el juego de la oca editado. Acá está Eva Perón, bueno. Hemos hecho, lo pueden buscar acá en YouTube, la presentación con Pablo presente. Claro, en ese momento no teníamos. Hermosa novia. Hermosa. Pero vos fíjate que es, ¿qué diré? Un juego, por supuesto, en torno de una cruzada. Claro. Unos cruzados. Claro. Martínez. Exactamente. Ciudad que conozco bastante gracias a las guías de Pablo en bicicleta. Que quieren recuperar el Grial. Claro. De alguna manera. Y después, ¿por qué no pensar o aventurar, obviamente con todas las licencias poéticas que se nos puedan atribuir, hay una, no sé si en chiste y en serio, una emanación de la figura de Eva, aparte Eva, claro, María Eva, claro, Nuestra Señora, todo el simbolismo, que digo, bueno, Pablo está trabajando fuertemente en eso, en el tercer tomo, su novela, que ojalá salga pronto, para Sofía supongo que la va a editar. El juego de la oca, la sangre. Bueno, faltan 2. Entonces es como un ciclo dedicado a esta figura, que bien dijiste algo que me interesó, que es muy bueno, porque esto de a Perón se lo podía discutir, ¿no? Perón, incluso él mismo se plantea dentro de sus propias huestes, dice, muchachos, bueno, hay algunos que son ortodoxos, otros que son heterodoxos, pero la figura de Eva es como, qué sé yo, no solo indiscutible, es inmarcesible, más allá de que haya sido maculada por estos hijos. ¿Sabes qué? Volviendo a eso, Diego, y para subrayar lo que decís, yo creo que Perón era un gran seductor. Sí, bueno. En cambio, Eva no era seductora, era directamente la pasión. La seducción en sí misma y la pasión. Claro, ¿no? Es decir, es distinto, ¿no? Perón podía seducir incluso hasta aquel que no estaba en la santidad, era muy inteligente, muy maquiavélico en el mejor sentido. ¿No? Maquiavélico en el sentido de saber manejar la situación política, no cabe ninguna duda de eso, pero con Eva hay una cuestión de odio-amor, ¿no? O sea, no había medias tintas, ¿no? No había medias tintas. Tampoco lo hubo con Perón en un momento, entiéndanme. Pero después es como que las aguas fueron lavando, ¿no es cierto? Ciertas Aparte, cosas. después Perón se volvió a casar y... Claro. Una cuestión, ¿no? En torno a eso. Pero, insisto, vuelvo al principio, ¿no? Cualquier espíritu mínimamente sensible encontraría en el periplo o en el símbolo Eva materia para pensar, para poetizar, para... Totalmente. No solo como estos extremos, ¿no? Del cuerpo como algo a profanar y claro, una postura, una posición, digamos, hipnótica, todo, claro, sino también como eje fundamental de un momento de la historia argentina, del 40 y pico, del 43 al 50 y pico, es inevitable, ¿no? Una época que innegablemente cambió el tablero, ¿no? Sí. Al punto de que hoy en día nuestra historia... Lo decíamos en el programa de Soriano, ¿no? Exactamente, nuestra historia actual deviene en aquella. Deviene en aquella.
Sí, no, a favor, insisto con esta advertencia. La idea no es ni proselitismo, ni ir en contra. No, es un personaje histórico. No es un programa de política. Es un programa más allá de las devociones, es un personaje histórico innegable. Y hay literatura para leerla. Buena, muy buena. Creo que bueno, la novela por ahí no es Rodolfo Walsh, indudablemente. Y cosas espantosas. Sí. Espantosas. Bueno, yo voy a decir... Perlonguer me parece espantoso. Y la de Copy. La de Copy es una porquería absoluta. Opinión personal, acá me pongo muy taxativo. No, la verdad ¿Qué que sé yo? Hablando literariamente, ¿no? Literariamente, sí, totalmente, no me importa. A mí me parece que... No tengo nada en contra de Perlonguer. O sea, de los cuentos, esa mujer, sin lugar a dudas. Después, la reminiscencia un poco irónica, un poco de... Si quieren ver lo que sentía un antiperonista, el cuento de Borges, El simulacro, que es una joyita. O La fiesta del monstruo, que bueno, sobre Perón, que tiene alguna. Y de las novelas yo digo que La pasión según Eva, por ahora... Y está La aventura de los bustos de Eva, que bien. Es mucho más... Bueno, sí, de Carlos Gamerro. A mí me gustó mucho. Sí, lo que ocurre es que allí ya no es una Eva, sino sus bustos, los bustos de yeso, que se ponían en todos lados. La novela se ubica en los años 70, cuando la guerrilla está luchando por esto y aquello, una guerrilla peronista y demás, y un gerente de una empresa, para que le han tomado prisionero al dueño, la guerrilla le pide que coloque 40, no me acuerdo, tiene que conseguir 40 bustos de Eva y ponerlos en todos los lugares por empresa y no los consigue, porque en ese momento, claro, el que fabrica los... Y ahí se da una situación desopilante que va a unir a ese personaje, lo va a llevar al absurdo. La novela está muy bien escrita, dígamelo. Pero es otra cosa. Es ya una Eva de yeso, valga decirlo. No es la Eva sufriente, luchadora, de carne y hueso, polémica y demás que encontramos en esa mujer o que encontramos en La pasión según Eva. Nada que ver. Y aparte con Gamerro tenemos otra operación literaria que es interesante, que son los años 90, claro, el delirio, bueno, una serie de... La locura que vivimos los argentinos, sí. Claro. Bueno, otro producto del peronismo. Otro producto del peronismo, pero bueno. El peronismo le dio caldo a todos. Es verdad. ¿Te parece si hacemos el cierre? Una maravilla. Salió este programa así como... Bueno, esto fue, lo voy a decir, Jonathan Rodas, mi querido amigo que está allá en Guatemala, un cariño enorme, fue papá de Santiago, ¿no? A su señora Mariana también le mandamos un beso enorme. Me preguntó en su momento, que estaba interesado por historia argentina, me preguntó algunas cosas y me dice sobre la figura de Eva Perón. Y como tiene ganas de venir a la Argentina, le digo, quédate tranquilo, acá vas a conseguir, hay muchísimo material. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un programa de esta persona, de este personaje ya, de la historia argentina tan importante, viéndolo desde la literatura? Por supuesto que desde la historia, muchísimo más. Sí, ¿no? Se pueden leer los libros de historia. Hay un libro reciente, lo recién anotaba. Incluso su secretaria. Bueno, La razón de mi vida. Claro, que es el libro de ella. La biografía, los libros de historia. Y hay un bodoque así, se llama Santa Eva Perón. Ajá. De Isiar Recalde, una periodista, historiadora, una historiadora. Del peronismo más ortodoxo. Claro, está muy bien. Pero, qué sé yo, es interesante. Yo no me quise meter porque, insisto, es un tema de Pablo. Y Pablo lo tiene mucho más masticado que yo, por supuesto. Esta dimensión casi, dijimos algo de sagrado, pero en torno más bien mítico. Pero ya directamente hay una cuestión en torno de la santidad cristiana, o sea, Eva y el cristianismo. Bueno, va a haber a Pío XII. Pío XII, bueno, qué sé yo, el padre Benítez, luego está Mujica, el padre Mujica, ¿no? El peronismo y cristianismo, que es otro, eso es harina de otro costal, e insisto, sería bueno. Riquísimo, sería bueno que Pablo, a quien le dije, lo invité para esto, me dijo, pasa que no voy a tener tiempo suficiente para decir todo lo que te voy. Vamos a tratar de hacer un capítulo aparte, recuperar la tríada y a ver si podemos abordar ese tema. ¿Cómo no? Tal vez más adelante.
Lecturas entonces para tener varias fuentes, Abel varios, Pose, Tomás Álvarez Martínez, Rodolfo Walsh, Jorge Luis Borges, David Viñas, como Coppi, para empezar, Perlonger, bueno, si todo, quieren, ¿no? qué sé yo. Gamerro, Gamerro, y muchísimo muchísimo más, por supuesto. Así que bueno, gracias por estar ahí, Sebastián, un placer como Del siempre. mismo modo, Diego, hoy no tomamos nada. No tomamos A nada pico porque seco. estamos a pico seco, no por cuestiones de nada particular, sino porque es muy temprano en la mañana Exacto. y no conviene Temprano realmente. estar influidos por los espíritus tan temprano. Exacto. Gracias por estar ahí. Si no hay problemas técnicos, nos vemos el próximo lunes o el martes o en algún momento en una nueva emisión de La Última Página y que tengan buena semana. Chao. Adiós. Gracias.